Semana del Clima de América Latina. Y pues nuestro siguiente evento es el lanzamiento del Observatorio de Taxonomías de Finanzas Sostenibles. A continuación les presento a nuestros invitados y por favor prosigan con el evento. Muchísimas gracias. No se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes y si necesitan la aplicación de la traducción, no olviden que se encuentran disponibles también en el link de nuestra plataforma. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer saludarles. Mi nombre es Sandra Guzmán. Soy directora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y en colaboración con Adriana Bazán, especialista en cambio climático de SICAP, tenemos el honor y el orgullo de estar aquí presentándoles una iniciativa con la que esperamos tener una colaboración muy estrecha con todas y todos ustedes. Como saben, estamos en un momento crítico en donde cada vez es más importante tener financiamiento para poder hacer frente a los estragos del cambio climático. Y uno de los grandes elementos que hemos observado justamente a nivel internacional es la creación de un acuerdo, el Acuerdo de París, que tiene tres grandes objetivos. Por un lado, la estabilización de las emisiones para evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados idealmente, aunque dice 2 grados centígrados, idealmente 1.5. Un segundo objetivo está asociado al tema de la adaptación. ¿Cómo lograremos una meta global de adaptación? Pero un tercer objetivo del que poco se hablan es precisamente el objetivo de hacer consistentes los flujos de financiamiento con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Y aquí lo importante es que no solo habla de flujos públicos o flujos privados, sino habla de hacer todos los flujos de financiamiento consistentes. Esto, por supuesto, ha motivado a que cada vez más estemos hablando cómo transformar el sector financiero, cómo transformar estos flujos para hacerlos realmente consistentes con este desarrollo bajo en emisiones. Sin embargo, tenemos todavía un reto muy grande, que es la definición de qué es financiamiento climático. ¿Cómo hacer los flujos consistentes si no tenemos una definición? Es verdad que no tenemos una definición internacional o universalmente acordada, sin embargo, tenemos una definición operativa que el Comité Permanente de Financiamiento ha creado y que nos dice que el financiamiento climático tiene como objetivo reducir las emisiones y mejorar los sumideros de carbono, así como lograr la reducción de la vulnerabilidad ante los impactos negativos del cambio climático. Es así que hemos observado que cada vez más actores del sistema financiero han logrado integrar dentro de sus plataformas de planeación esta necesidad de financiar estas metas. Sin embargo, seguimos observando muchos retos cuando hablamos de la transferencia de financiamiento. El primero de ellos es que todavía no hemos observado con claridad esa conexión entre los flujos de financiamiento y las necesidades de financiamiento. Es decir, estamos hablando a nivel internacional de que cada vez hay más financiamiento fluyendo en el mundo. Algunas fuentes hablan de 600,000 millones de dólares, es 6 veces más que los 100,000 millones comprometidos en 2009. Pero no tenemos claridad de si este financiamiento está realmente atacando las necesidades de los países en desarrollo. Es decir, hasta qué punto este financiamiento está reduciendo emisiones y hasta qué punto está reduciendo la vulnerabilidad y con base en esto poder definir qué tan efectivo está siendo el financiamiento. Pero también tenemos otro reto importante que es la transparencia, es decir, ¿en dónde está ese financiamiento? ¿Cuáles son los actores que están incrementando este financiamiento? Y como ustedes saben, se ha hablado mucho de que esta información tiene que ser pública, es decir, hay muchos actores que están diciendo que hay transparencia, pero la información no es pública y por lo tanto es muy difícil entender cuáles son estas brechas. Y por supuesto que hay otras maneras de lograr esta alineación que tiene que ver con cómo caracterizar este flujo de financiamiento, ya no solo hablar de cuánto vamos a incrementar, sino cómo vamos a transformar fundamentalmente las inversiones en los diferentes sectores. Esto quiere decir que habrá instituciones, compañías y demás instituciones financieras que van a tener que hacer una internalización de lo que es el cambio climático y ver qué es lo que estoy invirtiendo hoy y cómo voy a transformar esas inversiones. Esto ha llevado a una ola internacional para el desarrollo de taxonomías. Las taxonomías se han utilizado como herramientas para hacer esta caracterización de las inversiones, tanto del sector público como del sector privado, para poder identificar
cuánto estamos financiando en acción asociada al cambio climático. Pero también estamos observando que todavía nos queda un reto grande para que estas taxonomías no solo sean, digamos, adoptadas en los países en América Latina, están siguiendo, digamos, algunos países como Colombia, recientemente México y algunos otros países empiezan a desarrollar estas taxonomías. Pero la gran pregunta es, ¿cómo vamos a lograr la adopción de esas taxonomías? ¿Cómo vamos a regularlas para que realmente sean obligatorias y no resulten solamente, digamos, características o medidas voluntarias que algunos podrán adoptar, algunos no querrán adoptar? Y entonces, ¿cómo logramos que realmente estas taxonomías sean transformacionales, que no terminemos en el gran problema de lo que llamamos greenwashing? Y en ese sentido, hay dos elementos que quisiéramos enfatizar. Hablábamos de la transparencia. Es muy importante que los actores que empiezan a desarrollar estas taxonomías realmente sean transparentes y reflejen toda esta información de carácter público. Pero el segundo elemento es lograr que, como actores no gubernamentales, así como actores gubernamentales, logremos un ejercicio de participación. Esto es, cómo vigilar que esas taxonomías que se van generando realmente cambien la actitud de las diferentes instituciones. Cómo hacer que esas taxonomías que se van adoptando realmente signifiquen un combate al greenwashing y no terminemos incrementando malas prácticas que podrían simple y sencillamente no ayudarnos a esta transformación que queremos. Por eso me da muchísimo gusto compartir este escenario, este espacio con todas y todos ustedes y con mi colega Adriana para presentarles el Observatorio de Taxonomías Sostenibles, que es un ejercicio ciudadano que justamente busca mejorar la transparencia desde una perspectiva participativa, del cual mi colega les va a hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Creo que es bien importante rescatar esos dos conceptos claves que tú hablas, transparencia y participación. Y para ello nos vamos a pausar aquí en transparencia y participación, transparencia para entender la alineación de los flujos financieros y realmente entender a qué le estamos llamando inversiones sostenibles, con base en qué definiciones, en qué métricas, en qué umbrales. Y sobre todo, entender si esta alineación de los flujos financieros está alineado con nuestros compromisos internacionales que nos lleva hoy reunirnos aquí en la Semana del Clima en Panamá y si también estos están alineados con los objetivos nacionales de cada país, sus contribuciones nacionalmente determinadas, las estrategias de largo plazo, los programas de desarrollo, por lo cual es importante que ante la plétora de inversiones verdes que vemos del sector privado, realmente entendamos quién está invirtiendo sosteniblemente y quién no, y sobre todo entender quién está recabando esta información y qué se está haciendo con la información. ¿Es esa información pública, privada? Y el segundo concepto es la participación. En todo proceso de política pública necesitamos involucrar a los ciudadanos y a las ciudadanas, por lo cual las taxonomías como una política pública es imperante que existan estos procesos participativos y los miembros de la sociedad civil, las ONGs, las instituciones académicas, las comunidades, las asociaciones, tengan el poder de levantar la mano y decir, oigan, estas taxonomías se están realmente construyendo con los objetivos que nosotros venimos construyendo en los últimos años. No sé si sepan, pero actualmente estamos en consulta pública para la taxonomía verde de la República Dominicana. Súper importante que quien tenga interés vaya, pueda leer el documento y pueda tener de manera informada, ¿verdad? Cómo poder hacer esta participación, cómo poder dar sugerencias, hacer cambios a la taxonomía verde de República Dominicana. También se hizo una extensión de la consulta pública del Plan de Acción de la Taxonomía Sostenible de Brasil. Y por lo mismo, no podemos hacer nada más procesos participativos y consultas públicas si no tenemos conocimiento de cómo vamos a participar, si no entendemos qué son las taxonomías, si no entendemos realmente cuáles son los conceptos básicos y qué se espera de nosotros como expertos y expertas sectoriales en temas de mitigación, adaptación, biodiversidad, etcétera. Por lo cual, como decía Sandra, presentamos el día de hoy la idea del Observatorio de Taxonomías de América Latina y el Caribe. Esta idea, una mirada desde la ciudadanía, lo que busca
es, uno, cerrar la brecha de conocimiento de lo que le estamos llamando inversiones sostenibles y a lo que no debemos llamarle inversiones sostenibles. Esa es la primera. La segunda, aterrizar el concepto de taxonomías al contexto de nuestra región. Esta definición de taxonomías es muy reciente a nivel mundial, pero a nivel regional es aún más reciente. Estamos en pañales, por así decirlo. Y pues lo importante es que aterricemos este concepto para que esto realmente llegue a ser útil y sea transformacional en nuestros países. Tenemos que tomar en consideración las capacidades institucionales, regulatorias, legales, el nivel de sofisticación de nuestros mercados, el nivel de sofisticación de nuestras instituciones financieras, la experticia que hay de nuestras expertas y nuestros sectores, sobre todo las realidades, ¿no? No podemos dejar de lado estos retos sociales de desigualdad económica, pobreza y sobre todo entender que estas taxonomías también tienen que apoyar a los salvaguardas sociales. Y la tercera es proveer una plataforma de conocimiento. Esta plataforma de conocimiento, lo que estamos esperando es que provea este conocimiento a la ciudadanía con el objeto de difundir y proveer conocimiento en materia de taxonomías y sobre todo este concepto que a veces es demasiado técnico, bajarlo y que todos entendamos realmente de qué estamos hablando. Misión y visión, y no me voy a parar aquí porque estamos en un proceso de construcción todavía de esta idea de observatorio, por lo cual los hemos reunido a todos ustedes acá. Pero lo importante es conocer qué objetivos queremos de este observatorio. El primero, dar seguimiento y monitorear estos procesos en nuestra región, desde el desarrollo, la implementación, el pilotaje y una posible regulación de taxonomías. ¿Cómo se están moviendo este asunto en nuestros países? El segundo, promover el desarrollo de taxonomías con la base científica y el rigor metodológico que necesitamos. Es decir, qué métricas, qué umbrales, qué variables se están tomando en consideración. Estamos hablando de taxonomías climáticas, verdes, sostenibles. Estamos agregando componentes de salvaguardas sociales, lo cual es clave para nuestra región. Y sobre todo, compartir e intercambiar hallazgos. No es nada más tener la información en la mano de unas cuantas instituciones. Tenemos que hacer esto público, el conocimiento, que todos entendamos de qué estamos hablando en temas de taxonomías, para que cuando vengan los procesos de participación pública, de consultas públicas, donde se creen estas mesas de diálogo, estas rondas de discusión sectoriales, técnicas, realmente tengamos la experticia en nuestra región para proveer los conocimientos con base en rigor metodológico y científico. Concientizar a los tomadores y a las tomadoras de decisiones, a los formuladores y a las formuladoras de política pública, sobre todo que se tienen que seguir creando capacidades. El tema de taxonomía, como bien lo comenté, es un concepto muy nuevo y evidentemente nadie tiene la receta única de qué es lo que funciona o qué es lo que funciona mejor. Realmente estamos como viendo en qué vamos, ¿no? Y estamos viendo también que hay grandes protagonistas en nuestra región, tal es el caso de la taxonomía sostenible de México y la posible taxonomía sostenible de Brasil también. Al final del día, las líneas de acción en las que queremos trabajar en los siguientes meses es, 1, investigación. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, queremos hacer una amplia investigación del tema a nivel internacional y a nivel nacional, saber cuáles son esos aspectos técnicos, esos aspectos políticos, cuáles son las variables para determinar métricas y umbrales si una inversión es sostenible o no es sostenible, sacar reportes, un dashboard, un mapa, y de ahí intercambiar conocimientos, difundir este conocimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil que tienen interés. Abogacía, tener un frente común sobre este tema a nivel regional. Estamos viendo que realmente en la región están ocurriendo muchas de estos desarrollos de taxonomías, pero lo más importante es que estas taxonomías estén apegadas a la realidad de la región. Y bueno, por último, desarrollo de capacidades. Lo decía hace un momento, nadie tiene la receta única de qué taxonomía es la mejor en el mundo. Seguimos todavía en esta fase de prueba y error. Entonces, tenemos que estar en una constante capacitación todo el tiempo. Y pues bueno, vengo aquí a
a invitarles a unirse al observatorio. Si pueden escanear el código QR, ustedes pueden entrar a un registro en donde van a poder responder algunas preguntas. Y pues bueno, últimamente lo que queremos es formar una red de colaboradoras y colaboradores para que desde una mirada de la ciudadanía podamos monitorear cómo se están diseñando, implementando o regulando taxonomías en nuestra región. Sandra, es un placer trabajar contigo en este tema. Recuerdo que en pasillos ahí de la COP27 salió la idea, Pabellón de Chile, ya me acuerdo. Entonces, un gusto colaborar con ustedes y te cedo el micrófono para cualquier duda de la audiencia. Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias a todas ustedes. Y la verdad es que nos gustaría mucho escuchar preguntas, comentarios y sobre todo, pues, la intención de muchas y muchos de ustedes de formar parte de un ejercicio que busca, como ya decía Adriana, monitorear y garantizar que esos procesos que van a llevarse de carácter público en nuestros países se hagan de manera participativa, realmente transparente y al final del día transformacional, ¿no? No basta solo con tener una taxonomía, sino realmente lograr una implementación efectiva. Así que permítanme abrir el espacio para que nos puedan hacer preguntas y también recomendaciones y, como decíamos, pues también manifestar su interés en este ejercicio. Por favor, déjenme abrir el micrófono. Por aquí nos van a apoyar las y los colegas, por favor. Hola, gracias. Carolina Urmeneta del Global Methane Hub, el Centro Global de Metano, que apoyamos distintas iniciativas en reducción de metano. Felicitaciones por la iniciativa, la encuentro buenísima. Nosotros estamos trabajando mucho con SICAP y Implementa Sur en temas de reducción de emisiones. Y tengo un comentario y una pregunta. El comentario, que es algo que nosotros también estamos viendo, es efectivamente cuando avancemos en las taxonomías, cómo nos aseguramos que estén basadas en políticas y en compromisos que sean robustos, que sean transparentes, que sean ambiciosos. Y ahí no sé si han pensado o han visto iniciativas que han sido similares en el seguimiento de los compromisos como el Climate Action Tracker y otros observatorios que permiten, ¿cierto?, hacer esa relación y se han evaluado quizás alguna conversación. Esa pregunta 1, nosotros claramente estamos hablando con ellos para incluir, por ejemplo, el monitoreo de las metas de metano que se están incorporando y que esperamos que se incorporen en las futuras NDC. Y la segunda pregunta tiene relación con metano, si están viendo o están escuchando en las discusiones de taxonomía, ¿cierto?, que se están considerando acciones que permitan reducir el metano que se genera en energía, agricultura, residuos, y que sabemos, ¿cierto?, con base en lo que nos dice la ciencia, es clave reducirlo este año, y ahí, o sea, esta década, perdón. Y ahí, como la tercera pregunta, en realidad, que tiene que ver con ¿cómo ven ustedes el avanzar en estas taxonomías que ya lo decían, como de manera cíclica, porque tenemos que irlas mejorando cada cierto tiempo, ¿cierto? Pero que no nos quedemos en la eterna discusión, porque sabemos que hay cosas que funcionan y sabemos que hay cosas que tenemos que hacer ahora. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese empuje también? Eso. No sé, ¿dónde está la...? Sí. Ahí. Hola Adriana, Sandra. Primero, felicitaciones también por la iniciativa. Es algo que es muy necesario. Por mi parte, con el trabajo que estamos realizando con la Alianza del Pacífico, sabemos que esto es de alta relevancia, de alto interés. Y es necesario avanzar no solamente en el tema de la definición y en el conocimiento, pero también creemos que es relevante el tema de la armonización o convergencia, podría ser también. Tomando un poco lo que dice la Carola recién, creo que es importante para el observatorio el poder hacer un buen barrido de todas las iniciativas que están pasando. Hay varias, ustedes han hecho ya parte de este trabajo, hay varias definiciones ad hoc o trabajos ad hoc en los países, pero es necesario también que vayan conversando de cierta manera. Una pregunta, o dos preguntas que tengo son, lo primero, se habló de taxonomía sostenible, y también se habló de taxonomía de financiamiento climático, que son dos cosas distintas, una más amplia que las otras. Entonces, quisiera ver cuál es la aproximación que ustedes tienen para ir profundizando desde la sostenible a la climática, que es lo que nos convoca particularmente en esta semana. Y lo segundo es cómo visualizar este trabajo de la plataforma. Me imagino que la parte virtual va a jugar un rol, pero también qué otro tipo de cosas con los países o con los tomadores de decisiones, cómo lo vislumbran. Gracias. Aprovechando, bueno, muchas gracias por la invitación. Mauricio Mira de South Pole. Anteriormente también trabajé como el equipo técnico de la taxonomía verde en Colombia.
con el Banco Mundial. Quisiera preguntar más que todo, ¿qué tan vinculante es este tema en los estados? Porque pues, lo que dijiste en Colombia lo hicimos con el gobierno anterior, llegó el nuevo gobierno y ahí quedó, o sea, literal. Entonces, y la otra pregunta es la parte, y suena, yo creo que ustedes me van a entender, pero la parte de los números, o sea, una cosa es decir que es verde y que no es verde, y la otra parte es los números, por ejemplo, ganadería sostenible, hectárea animal, ¿cómo hacen para involucrar eso en la plataforma? Gracias. Gracias, Óscar Orrego de Fondo Acción Colombia. Para complementar lo que estaba diciendo aquí mi colega, trabajamos en el marco de un proyecto con Frankfurt School y también con la Fundación Getulio Vargas en poder nutrir los ejercicios de taxonomías verdes en el caso colombiano y avanzar en el caso brasileño. Entonces quisiéramos ofertar esa experiencia y este conocimiento ganado también. Y una pregunta está relacionada con ¿qué tan útil o pertinente consideran ustedes que es el marco de taxonomías de América Latina para América Latina recientemente publicado? Gracias. Tal vez preguntas adicionales. Hola, gracias. Oigan, qué gusto verlas en vivo y directo. Yo soy Montserrat Chilot del PNUD y nada más tengo una pregunta un poco. Uno de los retos que estamos viendo es que se ha trabajado mucho el tema de taxonomías a nivel de gobierno federal, lo cual es maravilloso, pero también tengo la duda un poco, ¿cuál es la experiencia trabajando, que creo que alguien más o menos lo comentó, a nivel subnacional? O sea, ¿cómo generas una manera, pues sobre todo cuando las acciones y las inversiones se desarrollan a nivel territorio, cómo puedes también recapitular esto y generar como que un marco para que se funcionen y si es algo que están más o menos pensando en la parte del observatorio o buenas prácticas que podríamos ver? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Milagros Sandoval, Ministerio del Ambiente de Perú. Yo quería también que un poco hacerles conocer que nosotros desde el Perú también estamos avanzando con la taxonomía. De hecho, la semana pasada tuvimos una excelente reunión para poder avanzar en estos procesos, no solo en relación digamos, dividiéndolo por sector, ¿no? Y lo importante y lo que hemos visto, y tenemos excelentes lecciones aprendidas de Colombia, ¿no? Y el avance también de Brasil, y sin duda ahí lo que vemos es algo sumamente importante, que es la necesidad de que seamos comparables, de que hay un proceso vinculado, y normalmente eso también lo llevamos mucho desde los gobiernos nacionales, pero por supuesto con los insumos y los inputs de diferentes actores. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que podemos avanzar en esa mirada integral de poder articular esfuerzos, no solo con los países que ya han avanzado, sino también con los que estamos viniendo tratando de ponernos al día en estos procesos? Muchas gracias. Bueno, también tenemos preguntas online. Primero vamos con las del público acá y luego las leemos. Bueno, primero, muchísimas gracias por todas las preguntas, porque es muestra de que es un tema que es muy importante. Voy a abordar un par y le paso a Adri. Lo primero es reconocer, por ejemplo, el marco de taxonomías que se ha promovido por varias instituciones como el BID, el PNUD, la CAF, que sin lugar a dudas es muy importante para ir generando, digamos, esa armonización. La palabra armonización no les gusta mucho, pero como esa sinergia entre los diferentes ejercicios, lo cual es muy importante para guiar el trabajo, digamos, a nivel de los gobiernos. Pero desde lo que queremos hacer es poder adentrarnos no solo en el proceso del diseño, sino también en el seguimiento y la implementación con vista más ciudadana de qué actores están beneficiándose, qué actores están viéndose, digamos, desde fuera, porque es una visión social que no queremos perder de vista, porque lo tocaban ustedes. A veces pasa que cambia un gobierno y entonces cambian todas las prioridades, y tener una memoria histórica, que es lo que hacemos como ciudadanía, es precisamente identificar cuáles fueron esos procesos, en qué se avanzó,
qué falló y cómo podemos seguir impulsando, canalizando esos aprendizajes. Una de las grandes virtudes y ventajas que queremos con este ejercicio es también colaborar con otros organismos en los diferentes países. Ya lo mencionaban, hay, es muy interesante la definición de si son finanzas sostenibles, son finanzas verdes, son finanzas climáticas, y justamente algo que queremos identificar es no solo la conceptualización. Por ejemplo, hablamos del caso de la taxonomía de México, que tiene un factor social muy fuerte y que realmente se puede aprender de ello, pero es cómo garantizas un balance, ¿no? Entonces, de repente no es todo ambiental, pero no es todo social. ¿Cómo logras ese balance? Y también es un ejercicio que queremos identificar cómo se están definiendo, qué indicadores se están generando y poder generar, esquemas y estructuras para intercambiar, esa información y apoyar al diseño de quienes estén haciendo, su desarrollo. Pero mencionaban justamente el tema de cómo aplicar esto a nivel nacional y subnacional, ¿no? Cada vez hay más actores que quieren adentrarse a estos temas, pero también eso va a ser, otro nivel de conversación. Y como ya decía Adriana, es cómo conectamos esto con los esquemas de política que existen, que, por ejemplo, ustedes saben que las NDCs no siempre están conectadas con los planes nacionales o subnacionales. Entonces, un poco el ejercicio del observatorio va a ser cómo generamos esas conexiones y poder, poner esta información de una manera comparativa, ¿no? ¿Qué países están, avanzando? ¿Qué países están teniendo como ciertos, elementos que permitirán apoyar en ese sentido? Y terminaría esta respuesta diciendo que, por ejemplo, la parte de los conceptos que mencionaba Caro, o sea, por ejemplo, ¿qué tanto se están considerando los diferentes aristas? Porque además no mencionamos, por ejemplo, ahorita está temas de taxonomía asociadas, por ejemplo, a naturaleza también, ¿no? Está el TNFD, ahí se me fue aquí la sigla, TNFD, el TCFD y todos estos temas. Entonces, ahí hay un gran problema para nosotros como países en donde tenemos que implementarlas todas. Entonces, ¿cómo generamos sinergias? Y un poco la identificación de este ejercicio es ver en dónde estamos observando estas posibles sinergias para apoyar a los países y poderlo traducir a un terreno más local. Así que todas esas expertices que ustedes nos hablaban van a ser sumamente importantes, por eso les invitamos a colaborar en este ejercicio. Vamos a tener un consejo asesor con los que vamos a estar también rebotando. Queremos hacer informes, queremos hacer webinars y mucha capacitación, pero también ese análisis de hacia dónde vemos las grandes brechas, ¿no? Ahora sí le paso a Adri. Gracias, Sandra. Y creo que tenemos nada más como unos 4 minutitos, entonces voy a ser breve, pero podemos seguir respondiendo todas las preguntas aquí después en el café. Básicamente es eso, ¿no? O sea, estamos en un proceso crítico en donde realmente tenemos ese espacio y la pauta de decidir cómo se están construyendo las taxonomías, cómo se van a implementar y cómo se van a regular. Decían, bueno, es que en este momento son voluntarias, ¿no? Pero ojo, ya en la región estamos viendo cambios, por decir, la taxonomía de México, después de un pilotaje, será obligatoria. La de Brasil será obligatoria en 2026, ya le pusieron fecha. Y hay otras taxonomías que ya empiezan a buscar eso porque están empezando a madurar esta idea y sobre todo a preparar al mercado de qué tipo de información tienen que divulgar, qué tipo de información tienen que reportar. Excelente lo que menciona Carolina, ¿no? O sea, tenemos que observar que las NDCs sean ese compromiso nacional, ese compromiso internacional. No podemos seguir con estándares, ¿verdad?, desfasados con la realidad de los países y con los compromisos que los propios países se han colocado ante los acuerdos internacionales. El de metano es un ejemplo súper interesante porque ya existe una taxonomía de financiamiento climático para el metano que justo Climate Policy Initiative y Global Methane Hub trabajaron. Sin embargo, no hay ninguna taxonomía a nivel mundial que haya incluido ya metano en sus diferentes sectores. Eso es algo que a lo mejor la región puede ser líder y tiene el potencial. A nivel mundial, taxonomía sostenible, solo la de México y la de Brasil. Entonces, estamos viendo ahí que también la región tiene un potencial gigante de ser protagonista y de ser líder en este tema, ¿no? La inclusión de biodiversidad, la inclusión de salvaguardas sociales. Entonces, ¿de qué manera podemos colaborar? Justamente, escucharles a todos y a todas ustedes que desde sus trincheras hagan lo que hagan, metano, sociedad civil, academia, Alianza del Pacífico, organizaciones gubernamentales, instituciones, realmente puedan aportar de esta experticia y conglomeremos esta información.
¿De qué manera vamos a operativizar el observatorio? Estamos en esa fase, por eso les hemos llamado el día de hoy para contarles esta idea que nació, vuelvo a repetir, durante COP27, para poder darle forma y entonces buscar cuál es la gobernanza y estas líneas de acción que les presentamos, ya ponerles nombre, apellido, fecha y entonces empezar a trabajar en ello. Sin más, les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Sandra, y a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Y pues bueno, si tienen más dudas o más comentarios, por favor, no duden en consultarnos. Un gusto estar con ustedes. Así que bueno. Está prendido. Muchas gracias, ¿eh? Acá. Pues no estamos ustedes usando la computadora.